Hola, mi nombre es Stephanie Belandre, estoy en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en la extensión Mérida, y hoy les voy a hablar sobre los aspectos agronómicos para el cultivo del crisantemo. Esta exposición corresponde a la materia de cultivo de flores a cargo del profesor Benítez. Ahora bien, ¿qué es el crisantemo? El crisantemo es una planta popular llamada crisantemo. Es un género de alrededor de 30 especies de plantas perennes en la familia Astraceae, nativo de Asia y el nordeste de Europa. El crisantemo podemos encontrar más de 30 especies. Las más comunes son las margaritas, que es una flor sencilla, la flor tipo anémona, las flores curvados, intermedios, incubados, el pompón y de lígulas finas, como las podemos encontrar aquí en esta imagen. Este es un breve ejemplo. El crisantemo representa mayor diversidad de formas y colores. Pertenece a la familia de las compuestas, de las hojas compuestas. Pueden ser lobuladas, dentadas, liguladas o rugosas y están recubiertos por un polvillo blanquecino que las hacen ver de un color grisáceo. Sus flores ofrecen amplísima variedad y van desde las más simples, como ya lo dije anteriormente, como la margarita, hasta las de lígulas finas. El crisantemo en un lenguaje floral representa alegría, perfección y eternidad. Ahora bien, ¿qué son los aspectos agronómicos? Los aspectos agronómicos son todas las actividades que se involucran para el manejo y mantenimiento de la plantación. Es importante diseñar un plan de manejo integral, teniendo en cuenta todos los factores que pueden ocasionar disminución en la producción e incurrir en costos. En cuanto a los aspectos agronómicos, como ya lo dije anteriormente en el texto, van desde la propagación. Dentro de los aspectos agronómicos encontramos la propagación, el cultivo, el preparado del suelo, el riego, la fertilización, la poda, plagas y enfermedades, entre otros factores, los cuales nos representan un costo, y en cuanto a las labores culturales, pues nos representan un sacrificio. Entonces, todos los aspectos agronómicos son todos aquellos factores y actividades que el agrónomo o el jardinero, en este caso, o el agricultor, deben hacer para poder tener un cultivo exitoso. Ahora bien, como número 1 tenemos, y es el primer aspecto agronómico que debemos hacer para una plantación, tenemos que es la propagación. En el caso del crisantemo, se puede decir que el crisantemo se reproduce fácilmente por semillas. O también su tipo de, la más fácil o la más concurrida es la de división de plantas a través de propagación de esquejes. Ahora bien, ¿qué es un esqueje? Un esqueje es una estaca o fragmento de tallo con yemas, la cual se cultiva. También en el crisantemo entramos en lo que es en el tema de cultivo in vitro. Es muy popular el cultivo in vitro en lo que son los crisantemos. La propagación de esta especie es agámica, a través de esquejes que se extraen de plantas mantenidas en desarrollo vegetativo. Agámicos quiere decir que son de reproducción asexual, por eso se prefieren lo que es los esquejes. En 15-20 días aparecen las primeras plántulas en lo que es el cultivo in vitro. Luego de tener las plántulas en 30 días estarán listas para ser trasplantadas. Bueno, por consiguiente tenemos la preparación. Mientras están nuestras plántulas, al día 30 debemos tener listo, preparado el terreno. Entonces, para la preparación del terreno, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero es ubicar un clima o tener un clima que sea redondo entre 18 y 25 grados centígrados. Número 2, debemos ubicarla donde nos favorezca la luz solar. Quiere decir que estas plantas requieren bastante luz solar para poder tener su floración. Luego de ello es importante realizar un análisis de suelo, donde nuestro suelo debe estar en un pH de 5,5 y 6,5, ya que estos son los valores aceptables para la planta. Luego de ello debemos tener lo que es el desmalezamiento del terreno.
Este lo podemos hacer a través de fertilizantes o en lo que es labores culturales normal. Luego de ello tenemos la desinfección del suelo. Esta puede ser a través de vapor o aguas calientes o también con algún tipo de químico. Luego de ello tenemos el arado o labrado del suelo. Depende de la cantidad deseada de cultivo. Este arado puede ser ya sea con bueyes, tractor o como lo hacemos normalmente a pico. Luego de ello debemos descompactar la capa más afectada por las raíces, homogenizar la capa superficial del suelo. Luego de ello tenemos la nivelación del terreno. Por casi concluido tenemos que debemos abonar y enriquecer el terreno. Y finalmente se incorpora la plántula o la planta al suelo. Es importante resaltar que el crisantemo debe tener un suelo que tenga lo que es un compost, que tenga microorganismos, macronutrientes y micronutrientes. Y por tercero, este suelo debe ser de buen drenaje, ya que esta es una planta que requiere aireación y requiere bastante humedad. Ahora bien, ¿cuándo podemos trasplantar el crisantemo? Como ya lo dije anteriormente, se pueden trasplantar a los 30 días. Ya a los 30 días está listo para trasplantado. Pero lo primero es que para trasplantar el crisantemo debemos pulverizar la superficie para mantener la humedad del sustrato al momento de sembrar. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos rociar el terreno para que cuando cuando trasplantemos la planta, tenga las condiciones aptas de humedad para poder desarrollarse. Se debe trasplantar a fines de invierno y comienzos de primavera. Por lo menos en este caso, en el caso de Venezuela, que tenemos solamente dos tipos de estaciones, invierno y verano, es recomendable sembrarla a principios de verano. Una vez que se hayan marchitado todas sus flores, también se debe resembrar. Lo ideal es hacerlo cada 2 o 3 años. ¿Por qué cada 2 o 3 años? Porque todas las plantas tienen su ciclo, entonces cada 2 o 3 años, depende del estado en el que se encuentra la planta, debemos resembrarla, es decir, retirar aquella planta vieja y renovarla por nuevos esquejes. Ahora bien, para su abonado es importante decir que se debe abonar hasta que se produzca la primera floración. Se aconseja abonarlo una vez al mes. Esto es recomendable como por parte de un ingeniero. De todo lo estudiado, es importante realizar los abonos con abonos orgánicos, ya que estos no tienen efectos secundarios y nos ofrecen un buen rendimiento. Entre el 60 y un 75, este abono debe rodearse entre un 60 y un 75% de nitrógeno total en forma de nitrato. Esto en el caso de que vayamos a comprar un abono químico. O si vamos a realizar nuestro compost, nuestro abono orgánico, pues es importante tener estos valores, que tenga buena humedad, que tenga buena acidez, entre otros factores. Poda del crisantemo. El crisantemo requiere de poda y limpieza y conservación. Deben cortarse sus flores marchitas y eliminar hojas y tallos secos. Esto es recomendable hacerlo una vez al mes. ¿Cuándo podar? Debe podarse una vez marchitas las flores y antes de que se comiencen a emitir nuevos brotes. Esto para que haya lugar a nuevas plantas y las hojas secas y las flores marchitas no nos perjudiquen. ¿Cómo podar? Poda sus ramas para obtener una planta más densa y para que en la próxima estación su floración sea más abundante. Como lo podemos observar aquí, debemos cortar su flor marchita junto con toda su rama, junto con todo su tallo. El riego. Es importante, como la mayoría de las plantas, el crisantemo también es una de ellas. Es importante regarlo solamente por la mañana antes de que aparezca el sol o posteriormente en la noche. Esta planta no soporta encharcamiento. ¿Qué quiere decir esto? No soporta un estrés hídrico. Lo que quiere decir que es mejor que se riegue cuando el terreno está seco o si
Si lo tenemos por lo menos en un jardín al aire abierto, si llueve no es necesario regarlo, ya que esta planta no soporta estrés hídrico. Con 2 o 3 veces a la semana es suficiente. En las temporadas de calor, como por ejemplo en el verano, hay que aumentar la cantidad de agua. Sin embargo, cuando haga más frío hay que disminuir la cantidad de agua. Hay que evitar, un dato importante es que se debe evitar mojar su follaje, ya que por mojar su follaje pueden aparecer enfermedades como el moho. Ahora bien, los problemas potenciales. Entre los problemas potenciales tenemos los que son plagas y enfermedades. Dentro de las plagas más resaltantes tenemos los minadores de hoja, los thrips, que son arañuelas, los pulgones, los mosquitos de los hongos, la araña roja, la mosca blanca, y estos también pueden convertirse en un problema. Tenemos también los nemátodos, que se propagan junto con las salpicaduras de agua, causando lesiones angulares de color verde oscuro y se extienden de abajo hacia arriba. Los nemátodos de la raíz succionan la savia de las raíces, produciendo tumores y debilitando así las plantas. Su control es mediante la desinfección de suelos y sustratos. Para lo que son las plagas, lo mejor, por lo menos en los nemátodos, se desinfecta de esa manera, desinfectando suelos y sustratos. Y en cuanto a las demás plagas, lo recomendable es usar insecticidas sistémicos o de contacto. Son las mejores soluciones para las plagas. En cuanto a las enfermedades, tenemos el Fusarium, Pythium, Rhizotonia, los añublos de las flores y las hojas. Tenemos también un virus que es uno de los más comunes, que es el virus de la sepia del crisantemo. Es un virus del mosaico del crisantemo. Son los más habituales en caso de presentarse. Producen la deformación de la inflorescencia, se reduce el tamaño y cambia de color de las flores. Estos virus son transmitidos por los pulgones. Herramientas manualmente. No existe control. Hay que eliminar las plantas afectadas y procurar comprar esquejes sanos. Cuando nosotros tenemos este virus, lo quise desarrollar de una manera más profunda, porque este virus nos daña por completo la planta. Lo que quiere decir que si tenemos este virus, por consecuencia de plagas, podemos tener este virus. Entonces, cuando tengamos una plaga, lo mejor es eliminarla de una vez, porque puede ser que más adelante tengamos este virus que nos hace retirar la planta, desinfectar el suelo, aplicar insecticidas, nos generaría mucho más costos y mucha más mano de obra. Ahora bien, es importante resaltar que el fotoperiodo de los crisantemos prosperan en días cortos y florecen naturalmente en invierno. En invierno pueden florecer todo el año, lo que quiere decir que estas plantas son de florescencia de invierno. Los usos. Los crisantemos tienen varios usos. No solo son plantas ornamentales, no solo son flores. En cuanto a los ornamentales, los tenemos que son muy comunes en la jardinería. En la jardinería en macetas, en espacios cerrados o en espacios abiertos o en jardines abiertos. En cuanto a su comercialización, tenemos que es uno de las flores más pedidas en la floristería, que sí para arreglos, como flor de corte, entre otros. En cuanto a los culinarios, en muchos países se consumen como verduras. En cuanto a insecticidas, tenemos que los crisantemos son insecticidas naturales, ya que sus semillas, al estas secarlas, contienen un insecticida un compuesto que se llama piretrina, lo cual es un insecticida natural muy efectivo. En cuanto a lo medicinal, tenemos que el té de hojas de crisantemo alivia lo que son los síntomas gripales. También ayuda a lo que es